cápita, esto estamos diciendo que es el PIB total, ¿no es cierto?, dividido entre la población, ¿no? Si N lo consideramos que es la población, entonces el PIB per cápita sería este cociente, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos viendo acá, ¿no? El PIB per cápita de 1960 versus el PIB per cápita del 2017, ¿no? Entonces, en esta parte hay que tener mucho cuidado, porque si queremos comparar solo PIBs, claramente, imagínense comparar solo la economía china versus la economía peruana, ¿no? Entonces, si comparamos solo PIBs, claramente vamos a decir que los chinos producen mucho más que la economía peruana, ¿no? Obvio, y eso tiene que ver por el tema de la población, ¿no? ¿Okay? Estamos hablando de una economía china que tiene más de 1.000 millones de habitantes y versus Perú, que solo tenemos, son 33 millones de habitantes, ¿no? ¿Ok? Entonces, para poder un poco comparar esto es que se utiliza este indicador, que es el PIB per cápita, y esto es este cociente, ¿no? El PIB dividido entre la población. ¿Ok? Entonces acá comparamos 2 años aquí, bueno, no son 2 años, en realidad se están comparando dos datos de PIB, PIB per cápita de 1960, ¿no es cierto?, versus el PIB per cápita del 2017, ¿no? O sea, prácticamente estamos comparando 57 años, ¿no? ¿Ok? Dos datos que tienen que ver en 57 años, qué es lo que ha pasado, ¿no? Y hacemos este cálculo del ratio, ¿no? Acá hacemos el ratio, o sea, dividimos el PIB per cápita del 2017 versus el 1960, y acá más o menos vamos a ver cuántas veces se ha multiplicado el PIB de cada una de estas economías durante los 57 años, ¿no? Desde 1960 al 2017. Entonces acá Taiwán, por ejemplo, se multiplicó su PIB con referencia a 1960 en 18 veces. China multiplicó su PIB en 12 veces. Estados Unidos en 3 veces, México cerca 3 veces también, Perú 4 veces, ¿no? Y a partir de ahí, suponiendo que las economías crecen a la misma tasa anual, que es durante los 57 años, si suponemos que las economías crecen a la misma tasa, podríamos calcular esta tasa, ¿no?, a la cual hubieran crecido estas economías año tras año, ¿no?, durante estos 57 años, y esto es lo que tenemos, ¿no? Obviamente, para calcular esta tasa, recuerden que se ha utilizado esta fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan? Es 1 más G, ¿no es cierto? 1 más G, ¿no es cierto? Esta es la tasa a la cual crecen estas dos economías, ¿no? ¿Ok? 1 más G, y esto elevado a la potencia T, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto hay que elevarlo a la potencia T. Ok, entonces aquí para hallar tasas de crecimiento sería, ¿no es cierto?, 1 más G, y esto elevado a la potencia T, ¿no? Ok, esta es digamos, para el cálculo de las tasas, ¿no? En cuánto creció, digamos, una economía respecto a estos 57 años, estamos utilizando esta tasa, ¿no? 1 más G elevado a la potencia T. ¿Ok? Entonces calculamos ese valor, ¿no? Entonces, si queremos saber, por ejemplo, el PIB, si queríamos hacer una proyección para calcular el PIB, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces la fórmula debería ser esta, ¿no? El PIB, ¿no es cierto?, el PIB per cápita del 2000, en este caso vamos a suponer el año, para nuestro caso sería el PIB per cápita del 2017, ¿no es cierto? Del 2017 sería, ¿no es cierto?, sería igual, en este caso, acá otra vez, vamos a borrar esto. Si queremos calcular, según esta fórmula, el PIB per cápita del 2017, diríamos que esto es igual a, ¿no es cierto?, diríamos que esto es igual al PIB per cápita, ¿no es cierto?, sería 1 más G, ¿no? Acá se aplicamos ese factor de crecimiento, la tasa de crecimiento. 1 más G, ¿no es cierto?, elevado a la potencia, justamente aquí, 57, ¿no?, años. Entonces, esto sería a la potencia 57. Y del PIB de 1960, ¿no? Esta sería la fórmula que hemos utilizado, ¿no? El PIB per cápita del
1960. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la fórmula que estamos utilizando para calcular esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Para el cálculo, nosotros podemos proyectar, ¿no? Si queremos saber el PIB per cápita del 2017, conociendo esta tasa G, G minúscula vendría a ser la tasa a la cual crece año tras año en las economías, elevado a la potencia, ¿no? ¿Cuántas veces? Por ejemplo, el dato inicial sería 1960, este es el PIB per cápita de 1960. Multiplicamos por este factor 1 más G elevado a potencia 57, obtendríamos el PIB per cápita del 2017, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, ¿no? Claro que aquí tenemos este dato, ¿no? Tenemos el ratio. Aquí lo que tenemos es este ratio del 17 versus 1960, ¿no? Entonces habría que dividir, ¿no? Si esto 2000 lo pasamos dividiendo acá, tendríamos este ratio, y este ratio sería igual a 1 más g elevado a la potencia g. De ahí elevado a la potencia 57. De ahí despejamos g y justamente esa tasa g vendría a ser esto de acá, ¿no? ¿Ok? Esta tasa g minúscula vendría a ser esa tasa que hemos calculado aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta para el cálculo, ¿ya? Entonces, teniendo un dato inicial, podemos hacer la proyección para un dato futuro, conociendo esta tasa de crecimiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, con estos datos es bastante interesante hacer muchas proyecciones, ¿no? Por ejemplo, al Perú podríamos hacer, yo les podría, conociendo esta tasa, si asumimos, por ejemplo, que la economía peruana, su PIB per cápita crece anualmente en 2,58, yo les podría pedir que calculen cuánto sería el PIB per cápita, ¿no es cierto? Ceteris paribus, obviamente, cuánto sería el PIB per cápita de la economía peruana si crecemos a esta tasa anual. Díganme ustedes, ¿cuánto sería la tasa de crecimiento para el 2000, para el 2050? ¿Cuánto sería el dato? ¿Cuánto sería el PIB per cápita del año 2050? ¿Alguien tiene idea? ¿Pueden calcularlo? ¿Cuánto sería el PIB per cápita del año 2050? ¿Cuánto sería el PIB per cápita del año 2050? ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo lo calcularía? ¿Cuánto sería esto? ¿Alguien? ¿Alguien tiene la... Profesor, ¿se va a usar como base 1960? Claro, si quieren la base 1960 o pueden utilizar el dato del 2017 que ya se tiene, ¿no? Ahí está, que es 11.368,78, ¿no? Ese es el PIB per cápita que tenemos actualmente, ¿no? O perdón, que se tiene el dato en la tabla. Este es el dato. Este dato pueden utilizarlo también como dato inicial, ¿no? Acá está. Entonces tienen acá, este es consideren que el dato inicial es este, ¿no? El dato del 2017. 11.368 y hagan la proyección al 2050. ¿Cuánto es el PIB? ¿Cuánto será el PIB per cápita? Entonces, ¿cómo harían la fórmula? A ver, ¿qué me dicta? A ver, acá lo vamos a escribir. Entonces decimos que PIB per cápita, ¿no es cierto? Lo voy a poner acá. Del 2050, creo que sería igual. Esto va a ser igual a, ¿qué me dicta? A ver. 1 más G, 1 más G elevado a la 33. Claro, si la tasa es 2,58 sería 0,0258, ¿no? Esa es la tasa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 1 más G sería 1 más 0,0258. Y esto multiplicado por el PIB sería esta la fórmula, ¿no? El PIB per cápita, pero del año 2017, que se tiene como dato. ¿Ok? Claro, obviamente esto habría que elevarlo a la potencia, ¿cuánto? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuánto es la potencia aquí que tenemos que elevar? A la 33, profesor. Claro, del 2017 al 2050, ¿cuántos periodos tenemos? 37, me dicen. ¿Ok? Entonces esto sería la potencia 37. ¿Cuánto sale eso? 33, profe. 33, ok, 33.
Ok, entonces la potencia 33. O sea, ¿cuánto sale? ¿Cuánto salía entonces acá? Dígame cuánto sale el PIB per cápita. Ahí tiene toda la información. Entonces, PIB per cápita del 2050, ¿cuánto sería? 26.000. 26.350.3. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Este sería la tasa, perdón, este sería el PIB per cápita en el 2050. ¿Ok? Y yo les digo algo interesante acá. ¿Qué pasa si yo les digo, actualmente este es el PIB per cápita de los chilenos? ¿Ok? Este es el PIB per cápita de la economía chilena. 26.300, bueno, no es exacto, ¿no? Pero es alrededor de $26.000. Entonces yo les pregunto, nuestro PIB per cápita, claro, en el 2017 era de 11.000, ¿no? Entonces, asumiendo esto, mira, noten cuánto tiempo nos tiene que llevar para poder alcanzar la tasa de crecimiento, perdón, el PIB per cápita de la economía chilena. ¿Cuántos años? Asumiendo, claro, siempre y cuando crezcamos a esta tasa, ¿no? 2.58, igual es una tasa baja, ¿no? ¿Cuántos años necesitamos recorrer para poder alcanzar el PIB per cápita de los chilenos? Este es su PIB per cápita actual, ¿eh? El que les estoy diciendo. Más o menos es alrededor de $26.000. Ah, ¿Cuánto? 33 el profesor. Claro, en este caso alrededor de 30 a 33 años, ¿no? ¿Ok? O sea, podríamos decir que los chilenos nos llevan más o menos en crecimiento a un promedio, una ventaja de 33 años, asumiendo que creciéramos a esta tasa. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, claro, entonces es bastante, ¿no es cierto? Lo que tendríamos que hacer es hacer el ejercicio. Entonces, ¿cuánto, para reducir este tiempo, para alcanzar el PIB per cápita de los chilenos, cuántos años, cuál sería el periodo más corto que nos tomaría, pero tendríamos que hacer que esta tasa sea más grande, ¿no? Si la tasa de crecimiento fuese más alta, por ejemplo, como las de la economía taiwanesa, si creciéramos al 5.22, probablemente este PIB per cápita lo alcanzaríamos en menos tiempo. ¿Se dan cuenta? Puede que sea en la mitad, ¿no? Ya no van a ser en 33, puede que sea en 15 años, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos datos de crecimiento es bastante interesante darle una mirada, ¿no? Es interesante chequear esto, hacer estos ejercicios y hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos años nos tomaría, por ejemplo, alcanzar el PIB per cápita de los taiwaneses también, ¿no? Suponiendo que el PIB per cápita actual de Taiwán es de $43.000 y nuestro PIB per cápita actual es más o menos el último dato de 2019, creo que está alrededor de $13.000, $14.000, ¿no? ¿Ok? $13.000 es alrededor nuestro PIB per cápita. ¿Ok? Entonces, y el de los taiwaneses, suponiendo que este es el dato, ¿no? 43.202. La pregunta es, ¿cuántos años nos lleva Taiwán en términos de crecimiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, se puede hacer acá muchos ejercicios, ¿ya? A partir de estas formulitas y se pueden reflexionar respecto al crecimiento de los países, cuánto tiempo nos llevaría alcanzar la tasa de crecimiento de uno u otro país. ¿Ok? Entonces, esto por favor revísenlo. Voy a subirles el video de esta parte de acá que acabamos de ver. Que trataba que todavía